Bueno, encantada, buenos días, buen día a todo el mundo, ¿vale? Como mi compañera ha dicho, el objetivo práctico de este webinar es explicar cómo gestionar este riesgo de calor en vuestras organizaciones, ¿vale? Vamos a empezar con la presentación. Bueno, como bien dice, es una implantación práctica del sistema de gestión del riesgo por calor. Lo que queremos es que el webinar de hoy os dé la idea de cómo trasladar la prevención a vuestra realidad diaria para poder gestionar este riesgo que, como decía mi compañera, cada vez es más preocupante, ¿vale? En primer lugar, tendremos en cuenta que vamos a diferenciar dos lugares diferentes. Cómo trabajaremos el riesgo de calor en exteriores y cómo trabajaremos el riesgo de calor en espacios interiores. En trabajos exteriores tenemos una exposición directa al sol, lo haremos a través de la consulta de alertas meteorológicas y aplicaremos las medidas preventivas según este nivel de alerta. Mientras que en espacios interiores, evidentemente, deberemos revisar las condiciones térmicas del local y con estas condiciones implantaremos las medidas preventivas y haremos una guía informativa y el seguimiento. Diferenciar entre exterior e interior. Exterior tendremos siempre las consultas de AEMET, meteorológicas, riesgo de temperatura, mientras que en espacios interiores serán las condiciones térmicas de nuestro propio lugar de trabajo quien determine estas medidas preventivas, ¿vale? Como os dice abajo, exterior, alertas y actuación según el nivel, y interior, condiciones del local. ¿Qué veremos hoy? Veremos este conjunto de herramientas que nos ayudarán a gestionar el riesgo por calor dentro de la empresa. Cuando hablamos de exteriores, tendremos un protocolo, ¿vale? La ley nos obliga a tener un protocolo de gestión del calor en exterior. Y después dispondremos de dos herramientas prácticas que son los checklists, ¿vale? Después los veremos de forma más detallada. Tenemos un checklist de prevención general y otro checklist que lo realizaremos según el nivel de alerta en que nos encontremos en ese momento. Mientras que para interiores tendremos una guía informativa, ¿vale?, que será la que nos indique las medidas y los riesgos principales en espacios interiores, teniendo en cuenta siempre que hablamos de una guía, es decir, jamás sustituirá a la evaluación de riesgo realizada por el técnico. Y dispondremos tanto en exteriores como en interiores de infografías de apoyo, ¿vale?, imágenes visuales que nos ayudarán tanto a empresarios como a empleados y trabajadores a recordar qué medidas podemos tener en cuenta y debemos tener en cuenta para protegernos. Y finalmente hablaremos de las últimas obligaciones, que son las formaciones específicas, que también veremos que se dividen en dos, ¿vale? La formación específica del calor y otra de primeros auxilios. Luego, ahora vamos a ir desgranando cada una de ellas y así veremos cómo implantarlo. Como antes hemos comentado, ¿por qué es importante el riesgo de calor? Porque cada vez hay un aumento de episodios de calor extremo, no solo de temperatura, sino de duración. ¿Por qué? Comienzan antes, acaban más tarde y además las temperaturas que se alcanzan son mucho más elevadas. Principalmente, evidentemente, nuestro principal objetivo, la protección de la salud de las personas. Evitar fatigas, deshidratación y, evidentemente, golpes de calor que pueden llegar a ser muy graves, como sabemos, incluso mortales. Esto nos lleva a que, tanto desde Inspección de Trabajo como desde los servicios de prevención, requerimos una mayor exigencia preventiva y una mayor exigencia documental para poder gestionar este riesgo. Y como hemos dicho, las campañas de Inspección de Trabajo, que muchos de vosotros ya habréis recibido cartas, avisos, todo esto que es importantísimo y que cada vez son más elevadas, ¿vale? Entonces, como decíamos, las campañas de inspección de trabajo son cada vez más frecuentes, ¿vale?, tanto en lugares de trabajo interiores como exteriores. ¿Y qué es importante? Es importante tener planificada esta prevención antes de que aparezca la situación de riesgo, que es cuando ya no tenemos solución. Empezaremos primero por trabajos en el exterior, ¿vale? ¿Cómo funciona el sistema que Preintegral ha montado para que vosotros podáis gestionar en vuestro día a día el riesgo de calor? Tenemos tres documentos que son complementarios, ¿vale? El primero es el protocolo de actuación por calor. Todos nuestros clientes ya habéis recibido este protocolo, no sé si habéis tenido tiempo de revisarlo, pero
Este protocolo lo que nos enseña es el marco general de actuación, donde se establecen las responsabilidades de la empresa, los criterios y las medidas básicas. Cuando hablamos de responsabilidades, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que deberá haber personas dentro de la organización, sean responsables de actividad, sean responsables de primeros auxilios, responsables de la gestión del protocolo, y que estos responsables deberemos tenerlos establecidos dentro de la organización. También dentro del protocolo nos marca los criterios de actuación, dependiendo de en qué situación nos encontremos, luego veremos cada una de ellas, y qué medidas básicas debemos implantar según estas situaciones. En segundo lugar, tenemos un checklist de prevención, ¿vale? Este checklist es una verificación previa, es decir, lo utilizaremos antes de iniciar la actividad. ¿Y para qué nos servirá este checklist? Nos permitirá comprobar que en nuestro lugar de trabajo, estamos hablando ahora de exteriores, es decir, en el campo, en la obra de construcción, está preparado para trabajar con seguridad. Disponemos de todos los medios para que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan acceder a su lugar de trabajo con total seguridad. Y finalmente tendremos otro checklist más específico que se utilizará según el nivel de alerta, ¿vale? Ahora explicaremos qué significa según el nivel de alerta, pero dependiendo de si estamos en un nivel de alerta verde, a naranja o rojo, veremos qué medidas debemos aplicar, ¿vale? Entonces, este es el primer checklist. ¿Todos habéis recibido ya el documento? Los que no, pues bueno, os lo miráis después con calma, pero para que veáis un poquito cómo funciona el checklist general. Si os fijáis, el checklist general se divide en 5 puntos, que es la organización y el personal, es decir, como hemos comentado, todo el personal debe estar informado y formado del riesgo de calor, comprobaremos que esto sea así, que disponemos de personal formado en primeros auxilios, que disponemos de un responsable de actividad, que todo el personal nuevo que entra hemos supervisado que esté aclimatado y que hagamos ese proceso de aclimatación los primeros días, y que evitaremos trabajar en situaciones de riesgo. El segundo punto nos habla de la hidratación. Comprobaremos que en nuestro lugar de trabajo todos disponen de acceso a agua fresca y que esta hidratación se produce con frecuencia. Nos habla si tenemos agua fresca disponible, si estos puntos de agua son accesibles y fáciles, si está evidentemente protegida del sol y limpia, y iremos recordando esta hidratación frecuente. Aquí luego veremos las infografías y es una parte importante donde nos recuerda esta hidratación. El tercer punto nos habla de sombra y de descanso. Se verifica la disponibilidad de lugares de sombra y de descanso habilitado para realizar esas pausas. Comprobaremos que tenemos esas zonas de sombra o de descanso disponibles, comprobaremos que todo el mundo conoce esas pausas, se respetan y se realizan, ¿vale? Y así iremos controlando todo nuestro lugar de trabajo. Nos habla en el cuarto punto de la protección personal. Es decir, sobre todo, especialmente que la gente disponga de ropa transpirable y adecuada, de gorras, protectores, gafas UV si son necesarias y sobre todo del protector solar. Recordemos que es importante y necesario en trabajos en exteriores. Y evidentemente que los EPIs que utilizamos sean compatibles con el calor si es posible y es necesario. Y finalmente, el último punto que nos habla de emergencias, ¿vale? Que disponemos de un botiquín, ¿vale? Para poder atender, de los teléfonos de emergencia cercanos, y cuando nos habla del tema de protocolos de emergencia conocidos, también se os envió hace muy poquito todo el tema de activar los protocolos de emergencia que se actualizaron, con lo cual también podéis utilizarlos y los tenemos aquí. Aquí también entrará, cuando hablamos de los teléfonos de emergencia y que hay un protocolo de emergencia conocido y de cómo actuar, la persona que tengamos formada en primeros auxilios. Si os fijáis en este checklist, también nos hace identificar a estos responsables. Nos habla en primer lugar del responsable de la actividad, ¿vale? Que será la persona encargada de realizar este checklist inicial y comprobar que tenemos la organización, la hidratación, la sombra, la protección personal y las emergencias, todo correcto. Tenemos una persona responsable de primeros auxilios, evidentemente tendrá que estar formada para poder atender en el caso de que, aún y siguiendo todas las medidas preventivas, tuviéramos alguna activación por riesgo de calor.
Si disponemos de recurso preventivo, también lo señalaremos aquí, y también nos habla de otros responsables, ¿vale? Si queremos nombrar a más responsables. Fijaros en la última línea que nos habla de actividad, obra o zona. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos nombrar un responsable que esté en una zona si tenemos 5 zonas de trabajo o 5 equipos de trabajo distribuidos por diferentes zonas. Es decir, tendremos que tener un responsable de actividad y un responsable de primeros auxilios en cada zona de trabajo, ¿vale? Siempre que haya trabajadores, es decir, en cada equipo, no zona, sino cada equipo de trabajo debe disponer, cuando esté trabajando en exteriores, de este responsable de actividad y este responsable de primeros auxilios, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el objetivo principal? La idea de este checklist es verificar que todo esté preparado antes de que los trabajadores empiecen su actividad. Como hemos dicho, prevenir antes de que empiece el riesgo. ¿Cómo detectar una alerta meteorológica? Ahora vamos a ver el segundo checklist, el que os comentaba que es más específico y que se activará solo cuando hay alertas meteorológicas, pero primero vamos a ver cómo podemos detectar esta alerta meteorológica. Aquí nos habla, evidentemente, de las dos fuentes oficiales, podemos revisarlo a través de AEMET o a través de Meteocat, ¿vale? Y además, Previntegral os ofrece una calculadora de riesgo, ¿vale? Que es una herramienta propia que se ha creado aquí, que entrando los datos os permite un nivel de riesgo según las condiciones, ¿vale? Es decir, tenemos las dos fuentes oficiales más una herramienta propia que nos ayudará a determinar si estamos o no en alerta meteorológica. ¿Quién debe revisar estas alertas meteorológicas? Pues igual que hemos comentado antes, el responsable de actividad nombrado o el recurso preventivo nombrado en la zona, antes de iniciar los trabajos, deberá comprobar estas alertas meteorológicas. AEMET, Meteocat o también nuestra calculadora que le indicará si está en un nivel alto, medio, ¿de acuerdo? Y este es el checklist, ¿vale? Digamos que tenéis en vuestro protocolo y aquí nos indicará en qué situación nos encontramos, según estas alertas y las medidas que vamos a tener que aplicar según esta alerta. Si nos encontramos en situación verde, serán las condiciones habituales y deberemos mantener las condiciones habituales y las medidas preventivas que ya hemos dicho en el checklist inicial, que son las mínimas y las básicas. Cuando pasemos a riesgo amarillo, deberemos incrementar la hidratación y la vigilancia y recordar y realizar esas pausas frecuentes, ¿vale? Cuando ya entremos en un nivel de riesgo naranja, estamos hablando de temperaturas altas y que además pueden ir o no acompañadas de trabajo físico intenso. Aquí ya nos indicará todas las medidas reforzadas, en el checklist las tenéis desglosadas y qué pausas deben realizarse y la rotación de tareas, ¿vale? Cuando ya entremos a un nivel rojo, que estamos hablando de un riesgo muy alto, es decir, condiciones extremas de calor o exposición prolongada, aquí ya debemos implantar las medidas que nos indica como extraordinarias. Suspender tareas intensas, es decir, no podemos estar con una alerta de nivel rojo realizando tareas físicas intensas y si no realizamos tareas físicas intensas aumentamos la vigilancia y suspenderemos si observamos que la gente se queja del calor, que hay algún síntoma de mareo, etc. Y cuando ya estamos en riesgo extremo, estamos hablando del riesgo extremo para la salud de las personas, ya se recomienda la suspensión de la actividad exterior y solo se realizará si hay algún trabajo imprescindible, pero con un control muy exhaustivo, ¿vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta esto a través de la alerta meteorológica que detectaremos, como hemos dicho, con AEMET, Meteocat, y también podemos utilizar la herramienta de Previntegral, ¿vale? Que nos calculará exactamente dónde nos encontramos, nos dará el colorcito para entendernos y a partir de ahí tendremos el checklist donde nos indicará en qué situación estamos y aunque aquí hay un resumen, pensad que en el checklist os pone cada una de las medidas preventivas que deberán establecerse. Estas medidas también las tenéis en la evaluación de riesgo, pero aquí lo tenéis de una manera más clara y que vosotros podéis utilizar en el día a día, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre la temperatura, la exposición, la intensidad del trabajo, la hidratación y las pausas y los descansos que debemos realizar, ¿vale? Y hasta aquí tendríamos la parte de calor en exterior, es decir, dispondremos de un protocolo
y de 2 checklists. Uno general que realizaremos antes de empezar la actividad. Si este checklist general nos sale todo favorable y no vamos a cambiar de centro de trabajo, no hace falta que lo realicemos cada día, es decir, si ya nos sale correcto. Si nos sale que nos falta alguna medida preventiva, pues deberemos implantarla y volver a realizarla. Y el segundo checklist, que será específico y que deberemos realizar cuando nos encontremos en alerta meteorológica, ¿vale? Siguiendo con el mismo objetivo, proteger a las personas frente al calor, nos vamos de los espacios exteriores a los espacios interiores, ¿vale? ¿Qué diferencia tenemos? En los espacios interiores no trabajaremos con alertas meteorológicas, solo trabajaremos con las condiciones reales del lugar de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué factores deben evaluarse? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de interiores? Sobre todo si existen fuentes de calor, ¿vale? Identificar y evaluar qué fuentes de calor tenemos. Si se dispone de ventilación y de extracción, asegurar esa ventilación, esa extracción para evitar que ese calor se acumule. Si disponemos o no, en el lugar de trabajo, está o no climatizado, ¿vale? Y además, si ese sistema de climatización, recordemos que debemos evaluarlo, mantenerlo siempre y tenerlo revisado. También debemos tener en cuenta la organización del trabajo, es decir, cuánto rato están trabajando en esa fuente de calor, qué tiempo de trabajo, podemos hacer rotaciones, qué ritmo de trabajo hay, cómo están realizando las pausas. La parte más importante, tenemos la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es importante tanto en exteriores como en interiores, pero aquí adquiere todavía más importancia porque como no nos podemos guiar por ninguna alerta meteorológica ni por temperaturas concretas, será la evaluación de riesgos específica de ese puesto y del local el que nos dirá si tenemos riesgo de estrés térmico o no. Y evidentemente debemos tener en cuenta también las personas especialmente sensibles. Debemos tener en cuenta que hay personas que por su situación física, sus condiciones, su salud, hablamos de menores, de personas embarazadas, de personas con alta tensión, debemos tener en cuenta que estas personas pueden ser especialmente sensibles al calor y también se deberán tener en cuenta en la evaluación. ¿Cuándo debe valorarse o cuándo debe realizarse una evaluación específica de estrés térmico? Nos dice, no es obligatoria ni siempre es necesaria, pero será imprescindible cuando existan condiciones que generen un riesgo significativo de calor. ¿Cuándo? Cuando tenemos fuentes de calor importantes. Hablamos de hornos, de cocinas, de procesos térmicos, de soldadura, de industrias, ¿vale? Cuando haya temperaturas elevadas y calor acumulado, ambientes calurosos o con poca ventilación. Cuando el trabajo sea físicamente exigente y en muchos de vosotros se nos juntan las dos cosas, o sea, se une que hay una fuente de calor importante con que hay un esfuerzo considerado moderado e intenso. Y además se añade también cuando en todos estos trabajos debamos utilizar EPIs que lo que hacen es dificultar la disipación del calor. Por ejemplo, hemos hablado del tema de soldadura. Claro, aquí hablamos de que hay fuente de calor, que hay un trabajo físicamente exigente, que normalmente hay temperaturas elevadas porque estamos hablando de industrias y que además los EPIs que se deben utilizar dificultan esa disipación del calor, ¿vale? Entonces, es importantísimo esta evaluación específica mediante índices como el VGT que permite determinar objetivamente ese nivel de riesgo y qué medidas preventivas se deben establecer. Es decir, el documento que nosotros os ofrecemos es una guía informativa, pero es necesario que se lleve a cabo esta evaluación de riesgos, ¿vale? Porque esta guía ni la sustituye, ¿vale? Ni es una guía que nos indique exactamente en cada lugar de trabajo que debemos realizar, sino que es un documento de apoyo, de consulta rápida, para que recordemos las principales medidas preventivas que existen en espacios interiores, ¿vale? ¿Qué encontraremos en esta guía? Pues lo que hemos comentado antes, medidas preventivas generales, medidas preventivas en referencia a ventilación y climatización, una guía básica de cómo organizar el trabajo, pausas, rotaciones, descansos, lo que hemos comentado de qué se considera personas especialmente sensibles y cómo deben aclimatarse, una guía rápida en primeros auxilios y una verificación de lo que podemos revisar cada día para comprobar si estamos trabajando a la temperatura adecuada y no estamos en riesgo de estrés térmico.
Y finalmente, en todo esto que os hemos comentado, hay también material visual de apoyo. Es decir, lo que hablábamos de las infografías al principio, ¿vale? Están adaptadas, tendréis infografías para exteriores y tendremos infografías para interiores, ¿vale? Donde nos recordará cómo protegernos del calor, es decir, nos habla de la hidratación, nos habla de las pausas, en exterior de buscar zonas o sombras frescas, en interior serán las zonas o aulas climatizadas, en protegernos del sol en el exterior, en vigilar a los compañeros en ambos, ¿vale? Y sobre todo, si nos encontramos mal, avisar. No seguir trabajando nunca, sino informar a nuestro responsable de forma inmediata. Entonces, estas infografías estaría bien que tanto en interior como en exterior los trabajadores las tuvieran en un lugar visible para que les fueran recordando lo que deben hacer. Y la segunda, que nos habla cómo actuar en caso de emergencia. También es importante tenerlo, ¿vale? ¿Qué signos nos alertan de que puede empezar el calor? Como un mareo, náuseas, cansancio, dolor de cabeza, convulsiones, desmayo. Bueno, desmayo ya sería urgente, pero los primeros síntomas, tened en cuenta un mareo, ganas de vomitar, un dolor de cabeza, todo esto debemos tenerlo en cuenta si hablamos y estamos trabajando en temperaturas extremas, porque cuando es un golpe de calor debe actuarse inmediatamente, ¿vale? Parar el trabajo, llevar a la persona o a sombra o a zona climatizada, refrescarla e intentar que beba agua en pequeños sorbos y que no esté muy fría, nunca dejarla sola, evidentemente, y avisar a los responsables, y al 112 es importante. Nunca continuamos trabajando para ver si se me pasa, nunca dejamos sola a esa persona, ¿vale? Porque recordamos que actuar rápido, en este caso y sobre todo en los golpes de calor, salva vidas, ¿vale? Estas infografías al final lo que pretenden es facilitar un mensaje claro, muy visual, que nos ayude a reforzar esta prevención durante toda la campaña, que se prevé que va a ser larga, ¿vale? Y como os comentaba al principio, hemos hablado del tema de las formaciones, ¿vale? Que debemos hablar de dos formaciones. La primera es la formación específica sobre calor, ¿vale? Debemos hacer una píldora específica que nos hable de los riesgos y las medidas preventivas que debemos adoptar sobre el calor. Los contenidos, ¿vale? Os habla de la hidratación, de las medidas preventivas, todo lo que hemos repetido, de la organización de pausas, descansos, los síntomas de alerta que tenemos también en las infografías, cómo aplicar estos protocolos y las responsabilidades de los trabajadores y responsables, ¿vale? Esta formación es obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras que están trabajando con el riesgo de calor, ¿vale? Y deben realizarla toda. Todos deben conocer cómo prevenir estos riesgos derivados. Y además ayudará a que, si estas personas tienen esta formación, la aplicación práctica que estamos intentando llevar a cabo con todo este sistema sea mucho más funcional. Y la segunda formación que hemos comentado, hemos estado hablando desde el principio de un responsable de primeros auxilios por cada equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Deberá también estar formado. Aquí no es necesario que lo realicen todos los trabajadores, sino esta persona que se nombrará como responsable de primeros auxilios, y debe ser capaz de reconocer los síntomas iniciales de un golpe de calor para que no llegue a más, cómo actuar cuando encuentre esos síntomas, avisar y prevenir esas complicaciones que pueden llegar. Es decir, debe mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia por un golpe de calor, ¿de acuerdo? Aquí os compartimos, ¿vale? Si os queréis anotar, las convocatorias que ya están disponibles del curso de primeros auxilios, porque ahora os explicaremos, funcionan de manera diferente, ¿de acuerdo? El del golpe de calor lo podéis realizar, se realiza de forma online, podéis ir inscribiendo a todos vuestros trabajadores, ahora os compartiremos el enlace, y esta formación la podéis realizar de forma online, mientras que la formación en primeros auxilios evidentemente debe ser presencial, ¿vale? Porque para poder actuar y poder reaccionar necesitamos que esta formación sea presencial. Y aquí os hemos puesto las próximas convocatorias que hay disponibles, ¿vale? Estas son las primeras. De todas maneras, podéis ir poniéndose en contacto con el correo de área técnica @previntegral.com, y ahí os pueden ir informando, ¿vale? Y ahora os enseñaremos dónde conectaros en la web. Esta formación en primeros, las dos formaciones, disculpadme, la primera, la de ahora, es totalmente gratuita,
porque se incluye dentro de los riesgos del artículo 19, que es un riesgo en vuestro lugar de trabajo. Y esta segunda, la formación en primeros auxilios, es bonificada, es decir, podemos realizarla, pero se bonifica a través de Fundae y aquí tenéis las convocatorias y si necesitáis más, pues lo iremos revisando, ¿vale? Simplemente esta es una formación práctica, por eso la realizamos online, porque evidentemente para actuar debe ser práctica. ¿Dónde encontrar esta formación? ¿Vale? Aquí tenéis en la web de previntegral.com. La primera, la de exposición al calor, la píldora cortita la tenéis dentro de formaciones del artículo 19, dentro de calendario de formación, formaciones de lugar de trabajo, y ahí ponéis la palabra clave, que es calor, y os saldrá la formación del artículo 19. Mientras que la segunda, como nos corresponde al artículo 19, debéis también en el calendario de formación acceder a otras formaciones, y si ahí ponéis primeros auxilios, también os saldrá la formación e incluso ya os salen las convocatorias que hay, por ejemplo, ahora en Vilanova, la Geltrú, en Lleida, en Igualada, y ahí os da todas las convocatorias a las que os podéis apuntar. ¿Vale? Evidentemente, conforme vayáis solicitando, se irán abriendo nuevas convocatorias. Ahora os hemos puesto las que se han abierto hasta ahora, dependiendo de las solicitudes que ha habido. ¿Vale? En definitiva, pequeño resumen de protocolo de exteriores, donde tenéis una guía para aplicar, los dos checklists, un checklist general para revisar antes de iniciar vuestro trabajo, un checklist específico que se activará a través de las alertas meteorológicas y en segundo lugar el de calor, donde tenéis la guía informativa y también las infografías para compartir. Y las dos formaciones, una gratuita, la otra bonificada, una online, la otra presencial. Y en principio, por mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestra atención y que recordéis esto, que la prevención es la mejor herramienta para proteger a vuestros trabajadores y también a vuestra empresa. Y ahora ya, sin más, por mí, podéis hacer alguna pregunta, sí, si tenéis alguna duda o alguna consulta. Gracias, Sita, por tu explicación. Mira, sí, tenemos alguna pregunta. Nos preguntan si el primer checklist debemos rellenarlo de manera diaria. No, el primer checklist, como os he comentado, es una revisión del lugar de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que debemos hacer en el checklist es revisar este centro de trabajo. Cuando una vez lo tengamos revisado, si cumplimos con todos los ítems, no será necesario que volvamos a rellenarlo. ¿Cuándo debemos volver a utilizar este checklist? Por ejemplo, ¿no? Decimos hidratación, se debe disponer de fuentes de hidratación de agua limpia, fresca. No disponemos, lo marcaremos en rojo, tendremos que actuar y llevar a cabo esta acción preventiva y volver a rellenarlo. Una vez lo tengamos todo, este checklist lo guardamos conforme se ha comprobado que el centro de trabajo está bien y es correcto y no será necesario realizarlo cada día. Vale, entonces ya aquí no lo preguntan, pero el segundo, ¿cuándo lo cumplimentamos? El segundo checklist lo cumplimentamos en base a las alertas meteorológicas. Si estamos en verde, no será necesario. Si estamos en amarillo, reforzaremos la hidratación y la vigilancia. Si ya pasamos de amarillo, sí que será necesario que lo vayamos revisando. Y tened en cuenta una cosa importante. No podemos revisar la alerta meteorológica a las 8 de la mañana y ya no lo revisamos más, porque sabemos que esto va variando y es muy rápido. Deberemos ir revisándolo, sobre todo si estamos llegando a las 11, a las 12 de mediodía, para que no haya una variación de alerta meteorológica. Vale. Otra persona, Marc Solans, pregunta si me llega una alerta meteorológica, ¿implica automáticamente que hay que parar la actividad? No, hemos dicho que en el checklist lo tenéis, hemos dicho que según el nivel de alerta meteorológica en el que nos encontremos, implantaremos unas medidas preventivas u otras. ¿Cuándo deberemos parar la actividad? A ver, no te puedo decir solo en roja y solo en negra, porque depende de otros factores. Es decir, claro, dependiendo del lugar donde estemos, si tengo el sol directo, si tengo posibilidad de descansar, si tengo zonas de sombra. Pero tened en cuenta que la paralización de actividades, si estamos en riesgo extremo, sí, solo podrán realizarse tareas básicas y necesarias, que es recoger, básicamente. Si estamos en alerta roja, deberemos ir revisando y controlando. Vale. Sigo con las preguntas, ¿de acuerdo? Preguntaban lo del curso de prevención del calor y primeros auxilios, si es obligatorio, ¿de acuerdo? Hemos dicho que sí, el de la píldora de calor para todos los empleados y empleadas,
Y el de primeros auxilios, hemos dicho un responsable por cada equipo de trabajo. Venga. En trabajos exteriores, ¿y cuánto cuesta? Preguntan también. ¿La formación? Sí. Hemos dicho, la píldora de calor es gratuita y la de primeros auxilios, no tengo el precio exacto, pero es bonificable, es decir, que también os saldrá a coste cero. De acuerdo. Pregunta Marc, ¿dónde se encuentra esto? Ahora os dejaremos los links aquí en el... Sí, en la última diapositiva que os he compartido, ahí tenéis donde podéis acceder dentro de la página web de Previntegral. Los podemos también poner aquí, ahora los pondremos sí. en el chat, ¿de acuerdo? Vale, otra pregunta. En trabajos exteriores, una alerta meteorológica, esta ya la hemos leído, perdón, ¿vale? ¿Qué papel tiene el checklist de prevención y quién debería cumplimentarlo? Hemos dicho que el checklist de prevención es una medida práctica para nosotros poder demostrar que estamos gestionando y que estamos llevando a cabo el control de ese riesgo. Y debería rellenarlo, como hemos dicho, el responsable de la actividad. ¿Quién es el responsable de la actividad? Pues depende del encargado que tengáis en la obra. Si tenéis un recurso preventivo, pues perfecto. Si no, pues se deberá nombrar un responsable que revise todas estas actuaciones. Encargado en la obra, encargado en el campo, la persona que vosotros determinéis. Vale, gracias, Ita. Ya conectando este tema, pone aquí que una empresa tiene formación de primeros auxilios IDEA. ¿Ya sirve para esto, para el riesgo térmico? Exigen que haya una parte específica en ese curso que nos hable únicamente del golpe de calor. Si en esta formación que se hizo a través de hay una parte que dice cómo actuar o cómo detectar esos síntomas y cómo actuar delante de un golpe de calor, sí. Si esa parte específica no está, deberán realizar. De acuerdo. Y ya la última para acabar, yo creo, no veo más aquí. En espacios interiores, si no dependemos de alertas meteorológicas, ¿cómo debe valorarse realmente el riesgo por calor? Nos pregunta Alba. En el riesgo en interiores es que no es como en exteriores que hay unas temperaturas, no dependemos de un valor único, ¿vale? Porque claro, no es lo mismo una oficina a 30 grados que una industria a 30 grados. Entonces, lo que comentábamos, en interiores hay que valorar todo, la humedad, la actividad física, la temperatura, si estamos cerca de esa fuente de calor, cuánto rato trabajamos, si hay turnos, si no hay turnos. Y esto, la única manera efectiva y real de valorarlo es a través de una evaluación específica de riesgo de calor, que es lo que os comentábamos de la evaluación WGBT para poder determinar ese riesgo concreto. Ya aprovecho y os comento que los que hayáis asistido a este webinar y nos solicitéis esta evaluación específica, por vuestra paciencia de habernos escuchado todo el webinar y haber estado aquí, tendréis un 15% de descuento para que podáis implantar esta evaluación. Entonces, todos aquellos que tengáis o estéis trabajando con fuentes de calor, es importante que tengáis esta evaluación hecha porque además inspección va a estar por ello y para facilitarlo, pues haremos este 15% de descuento. Muy bien, Ita. Nos preguntan también si hay checklist en interiores. No hay checklist en interiores por lo que hemos dicho. Porque, a ver, el checklist en exterior lo hemos podido facilitar porque son, entre comillas, entendernos sencillos. Mirar si hay fuentes de agua. En interiores, claro, hay que medir humedad relativa, temperaturas. Esto, si no es un técnico de prevención, no lo podemos realizar. No podemos poner un checklist sencillo y que nos funcione. Debe realizarse a través de la evaluación. Vale. También por aquí, ¿cómo sabemos que las personas son sensibles en caso de calor en interiores? Los datos médicos son confidenciales. A ver, aquí es responsabilidad de vigilancia a la salud. Si ellos ya detectan que hay alguna persona que es extremadamente sensible, os lo pondrán y os pondrán ahí las limitaciones que tiene a la hora de trabajar. Si es un menor o es una persona embarazada, ya directamente ya salen estas medidas. Por eso es importante que todos los que trabajáis en riesgo de calor también tengáis la revisión médica realizada, porque si no será muy complicado el poder detectarlo. Entonces, al menos es importantísimo que tengáis una revisión inicial realizada para que Vigilancia de la Salud pueda determinar esta situación y pueda indicaros si hay alguna persona a la que tengamos que poner ciertas limitaciones a la hora de trabajar en riesgo de calor. Vale, aquí preguntan si pueden disponer de la guía informativa. Bueno, yo creo que las guías informativas y las infografías, esto se han mandado. Esto se ha mandado, si alguno no os ha llegado, como hemos dicho, contactar con vuestro técnico o un correo. Con correo
áreatecnica@previntegral.com y os lo volverán a enviar sin problema, ¿eh? Pero sí, vais a disponer todos. De hecho, es un sistema montado para vosotros y lo que se trata es eso, de que lo tengáis todos y que lo utilicéis. De acuerdo. Esta píndola, yo quiero aclarar una cosa, que esta píndola de calor, ¿vale? Siempre la daremos siempre y cuando pues, ya no tengáis la formación. O sea, si el técnico ha venido a vuestra casa y ha hecho una formación específica, ya la tenéis hecha, no hace falta volverla a hacer, ¿vale? Siempre será en caso para aquellos trabajadores que ya tengan la formación hecha, para no tener que hacer otra vez toda la formación, pueden hacer esta píldora online, ¿de acuerdo? Vale. Preguntan aquí si se hará curso en Barcelona de primeros auxilios. Sí, conforme vayáis solicitando, sí. se irán abriendo convocatorias. Por eso no os preocupéis. Vosotros id solicitando los cursos y se irán abriendo las convocatorias para poder realizarlos. Y yo creo que más o menos hemos contestado a todas vuestras preguntas. Todos los trabajadores tienen que tener formación de riesgo de calor. Yo creo que todos los que estén expuestos a tal riesgo. Todos los que trabajáis en riesgo de calor, sí, tanto interior como exterior. Vale. Perdón, hay trabajadores que no quieren hacerse la revisión, además los resultados son datos protegidos. Bueno, como sabemos, el trabajador... Pues a ver, cuando dices hay trabajadoras que no quieren hacerse la revisión, a ver, al final nosotros podemos llegar donde podemos llegar. Si él renuncia y no quiere hacerse una revisión y luego tiene una situación sensible al calor, no nos podrán culpar porque nosotros no lo hayamos determinado si estamos cumpliendo con todas las medidas que corresponden. Si se hace la revisión aunque digas, ya sabemos que no nos van a dar el resultado, pero si hay una limitación, esto sí lo pondrán en vigilancia a la salud de que a lo mejor su exposición al calor debe estar limitada a X tiempo. Entonces, no os preocupéis que si hay una limitación por riesgo de calor, en su acto saldrán estas restricciones. Vale, aquí pone, ¿podéis resumir al final qué es obligatorio para la empresa? La evaluación específica y la formación a los trabajadores es online. Resumen fácil, yo es lo que os he dicho, yo sobre todo en espacios interiores con fuentes de calor tengo clarísimo que debería realizarse esta evaluación específica porque si no es muy complicado determinar si existe o no este riesgo. En exteriores, dependiendo de la situación, también sería recomendable. Si vemos que continuamente hay temperaturas elevadas, que continuamente hay quejas, que tenemos que hacer pausas continuas, también es importante que dispongan de esta evaluación específica. Y las formaciones, sí. La formación específica del calor es obligatoria para todos los trabajadores que no la hayan realizado hasta el día de hoy. Y la de primeros auxilios, como hemos dicho, también obligatoria, una persona por cada equipo de trabajo. Y la última ya, Aita, nos pregunta Eulalia, Carmen, si nos enviáis la grabación de este webinar, ¿la podemos mostrar a los trabajadores y así se dan por informados? A ver, hay que hacer una formación específica, es decir, yo aquí no he dado una formación del calor, yo lo que he hecho es explicar para las empresas digamos, una implantación para que vosotros la llevéis a cabo, pero aquí no se ha informado exactamente de todos los riesgos. Hay unas infografías que son un resumen, pero esto no os eximirá de realizar esta formación, ¿eh? Tened en cuenta que es online, que es una horita y que además es gratuita. Entonces, de verdad, esta formación yo os recomiendo porque es que la va a exigir. Inspección de Trabajo nos la va a exigir y por mucho que vosotros pongáis el webinar, aquí hay un resumen y una implantación de un sistema que no es una formación propiamente hecha, ¿eh? Y ya la última para acabar, ¿vale? Eulalia nos dice, entiendo que los trabajadores de oficinas que hacen teletrabajo no es necesario que hagan la formación de calor, ¿correcto? Hombre, sí, ellos hacen teletrabajo, no asisten a la oficina, evidentemente nosotros no podemos ir a analizar si ellos en su casa tienen calor o no. Aquí no será necesario, no están expuestos a una fuente de calor interior ni tampoco están trabajando en el exterior. Solo es necesario cuando haya riesgo de exposición al calor, ¿de acuerdo? Y estas dos, si queréis ya, vale, si dan algún certificado al hacer la formación, sí, evidentemente sí. ¿Dónde pueden hacer el curso de los trabajadores? Os lo pondremos aquí, lo pondrán en ¿vale? el chat, no os preocupéis. Ya tenéis el chat ya lo tenéis aquí, podéis acceder a hacer la formación. ¿De
acuerdo? Y sí, pasaremos la grabación, la colgaremos, ¿verdad? Sí, sí, la tendréis disponible, La tendréis pero disponible. tened en cuenta que no sustituye la formación, ¿eh? Pues bueno, por mi parte nada más, agradeceros a todos los que os habéis conectado, espero que más o menos nuestro sistema os pueda ayudar y cualquier cosa, pues ya sabéis que tenéis a nuestros técnicos para ayudaros y para poder solucionar todas las dudas. Muchas gracias y Muchas gracias a todos y estamos para ayudaros, ¿de acuerdo? gracias.